El día de hoy realizaremos una serie de ejercicios en nuestro programa Proteus. El primero es realizar un enclave de relé. Dice, debe crear una simulación donde active y desactive un relé para poder controlar un bombillo de 120 voltios. Bueno, abrimos nuestra aplicación de Proteus. Como verán, aquí ya lo tengo construido. Para realizar este circuito necesitamos dos circuitos. Un circuito que le llamaremos de control y un circuito de activación. En ese circuito he conectado una batería de 120 voltios, un botón y todo esto conectado al relevador. Esto para que active nuestro otro circuito, que es donde está conectada nuestra bombilla. Nuestra bombilla la conectamos a otra fuente de 120 voltios, a un extremo del relevador, y la parte negativa a su correspondiente en el relevador. Cuando nosotros simulamos y activamos, como verán aquí, la patita azul está conectada a un punto abierto. Eso significa que aquí no está pasando corriente, no está cerrado el circuito. Pero cuando nosotros cerramos esto, va a activar el relevador y va a cerrar este circuito. Lo va a cerrar y, como verán, nuestro bombillo se ha encendido. Y la pregunta nos dice, ¿qué sucede si a la bobina interna del relé le conectamos más voltaje del valor del relé? Bueno, detenemos la simulación. Como verán, aquí tenemos un voltaje del relé de 120 voltios y la batería también tiene 120 voltios. Si nosotros le pusiéramos un voltaje mayor, probemos 220 voltios, son 100 voltios más. Podemos ver que dentro de la simulación no pasa absolutamente nada. Probablemente un poco de destello más de la bombilla, pero no pasa nada. Por lógica, nosotros entendemos que las bobinas se desgastan. Entonces, si nosotros le damos más energía al relevador de la que está diseñado para soportar, probablemente cause un cortocircuito y se queme. Como siguiente punto nos dice que es puente H. Investigue qué es un puente H con relés. Luego debe crear una simulación donde cree un puente H con dos relés para hacer girar un motor con dos botones. Al presionar un botón, el motor gira a la derecha, y al presionar el otro botón, el motor girará a la izquierda. Bueno, vamos a Proteus. Y como verán, aquí ya lo tengo todo listo. Tengo mi motor, los dos relés y los botones. Lo que hice fue conectar una fuente de 12 voltios directamente a los botones y a uno de los puntos de los relés, uno de cada lado del motor. El otro punto lo conecté directamente a tierra para que tenga una referencia. Los otros dos puntos de relés, como verán acá, los conecté a tierra también. Entonces, nos dice que cuando activemos un botón, o sea, este botón o el motor debe girar hacia la derecha, dependiendo del botón que presionemos. Bueno, pues probamos. Vemos que aquí no pasa nada porque el motor está conectado los dos puntos a tierra. Pero si nosotros activamos este botón, el circuito se abre conectándose a la fuente y el otro punto a tierra, lo cual está girando hacia la derecha. Si lo desactivamos y activamos el otro botón, vemos que pasa lo mismo, solo que en sentido contrario, porque es el polo opuesto del motor. Este está conectado a la fuente, pasa por aquí, y el otro punto está conectado a tierra. ¿Cómo funciona el puente H? Bueno, como ya vimos, a la hora de activar un botón, el relevador lo que hace es cerrar el circuito. Conecta una parte del motor a la fuente y la otra la deja conectada a tierra, y eso hace que gire para el lado dependiendo del motor. Y si activamos del otro lado, lo mismo, se cierra el circuito conectando a la fuente y del otro lado al negativo.
Como tercer punto nos dice que usemos el transformador. Debe crear una simulación donde demuestre el funcionamiento de un transformador reduciendo de 120 voltios a 12 voltios en corriente alterna, y otra simulación donde aumente de 12 voltios a 120 voltios siempre en corriente alterna. Dice que utilicemos el multímetro del simulador para demostrar que está funcionando. Bueno, nos pasamos a Proteus. Aquí ya lo tengo listo. Y para el primero, que sería el de reducir de 120 a 12 voltios. Si nosotros simulamos, vemos que aquí ya tenemos 120. El valor que tenemos aquí es un valor eficaz, que serían 120 voltios. Pero si nosotros vamos a nuestra fuente, que en este caso sería un alternador, vemos que no tenemos los 120. Nosotros en nuestro valor efectivo queremos 120 voltios para convertirlos a un voltaje diferente. Pero ¿cómo sabemos cuánto tiene que ser nuestro valor máximo? Usamos la ecuación que dice valor máximo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por nuestro valor efectivo. Eso quiere decir que vamos a multiplicar 120 voltios, que es nuestro valor efectivo, que es lo que queremos convertir, por la raíz cuadrada de 2. Y eso nos daría 169.70. Entonces, cuando ponemos esos valores, vemos que aquí nos da 120 voltios en nuestro valor efectivo. Y ahora queremos reducirlo a 12 voltios. Como verán, aquí ya está reducido. Para reducir nuestro voltaje necesitamos un factor de acoplamiento. ¿Y esto cómo lo hacemos? Ponemos el valor al que queremos llegar, lo dividimos por nuestro valor efectivo. Entonces aquí me dicen que yo lo necesito pasar de 120 a 12 voltios. Entonces hacemos la división. 12 dentro de 120 nos va a dar 0.1. Y eso, a la hora de abrir nuestro transformador, lo ponemos en nuestro factor de acoplamiento, 0.1. Y con esos datos ya introducidos, vemos que de 120 lo reduce a 12 voltios. Ahora nos dice que pasemos de 12 voltios a 120 voltios. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues regresando al principio, aquí como queremos 12 voltios tenemos que hacer el mismo procedimiento. 12 por la raíz de 2 nos va a dar 16.97, que es lo que ya tenemos introducido aquí. Eso va a hacer que nuestro valor efectivo sea 12 voltios. Y para pasarlo acá no podemos usar lo mismo que antes, que eso lo reduciría. Primero entendamos cómo funciona un transformador. Un transformador son dos bobinas que se cargan de energía. La primera se carga de energía y a través de un campo magnético le transfiere la energía a la otra bobina. Eso lo hace a través de movimiento, de frecuencia. Entonces, para que aquí se aumente el voltaje que tenemos de la primera bobina, tenemos que aumentar la frecuencia con la que se mueven los electrones. Entonces, en nuestro valor de inductancia secundario, que es la segunda, que sería donde sale el voltaje, le vamos a poner 100, para que así de 12 voltios pase a 120 voltios. Y la pregunta dice, ¿qué aplicación tiene el transformador en una fuente de computadora? Bueno, como ya hemos visto, el transformador convierte la energía que entra a la que nosotros querramos, ya sea aumentar o reducir. En este caso, para la computadora, reduciría los 120 voltios que aproximadamente vienen de un tomacorrientes, los reduciría a la cantidad que nuestra computadora necesita, según sea el caso. Y bueno, estos serían los 3 ejercicios del día de hoy. Espero que les haya servido. No olviden dejar su like. Nos vemos en algún otro video.